En la historia del rock and roll, hay una larga lista de músicos que han inspirado a otros en distintas generaciones, músicos que por una canción o un disco inspiraron la carrera de bandas o solistas de un género. Músicos como Elvis, The Beatles, The Rolling Stones o Bob Dylan son referentes para todo un género. El músico del que hablaremos hoy entra también en esa lista. Su legado y aporte, pese a tener una carrera muy corta de tan solo 4 años, bastaron para ser una fuente de inspiración para una serie de músicos que vinieron años después del periodo en el que estuvo activo. Su forma de ejecutar su música, en un estudio de grabación o en una presentación en vivo, no hacían más que evidenciar el talento del que fue una estrella fugaz para la música. Aquel que sorprendió al mismo tiempo que aterró a otros de su misma generación por su manera de tocar la guitarra y pararse en el escenario. Con una voz muy particular y un estilo muy original, hoy en Plano Espectador te hablaré un poco del gran Jimi Hendrix. Nacido en Seattle, Washington, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942, fruto del matrimonio conformado por James Allen Hendrix y Lucille Jeter, quienes tuvieron 5 hijos. Su padre, un hombre que combatió en la Segunda Guerra Mundial, reclutado en el año en que nació Jimi. Su madre, una mujer muy inestable con un severo problema con el alcohol, lo que llevó al matrimonio a su separación cuando Jimi tenía 9 años. Ante las duras carencias, prácticamente en la pobreza, su padre tuvo que dar en adopción a 3 de sus hermanos. En este entorno, fue creciendo con otro fuerte golpe a sus 16 años, cuando su madre pierde la batalla con el alcohol a los 32 años de edad. Hasta este punto de su vida, la mayor carencia era el abandono emocional. La música empezaba a ser ese bálsamo de heridas. Un año antes, a los 15, había comprado con mucho esfuerzo su primer guitarra. Su gusto por Muddy Waters y Albert King serían un referente al comenzar a tocar. A esta edad forma su primera banda y al año siguiente su padre le regala su primer guitarra eléctrica. De a poco, el camino a la grandeza que lo esperaba iba tomando forma. Para 1961, con 19 años, Jimi había sido arrestado en un par de ocasiones por conducir un auto robado, por lo que la segunda vez le dieron a escoger entre si ir a prisión o enlistarse en el ejército. Optó por lo segundo y se enlistó en la División Aerotransportada 101 del Ejército de los Estados Unidos de América. Enviaba cartas a su padre diciéndole que daría todo por su patria. La promesa no pudo cumplirse, pues la conducta rebelde e inadaptada lo llevaron a su baja por mala conducta. Aunque según el periodista Charles R. Cross, en el libro que escribió sobre Jimi Hendrix, descubrió en los registros en mayo del 62 constantes padecimientos médicos, insomnio, problemas personales y masturbación, por lo que se recomendaba la baja de Jimi por tendencias homosexuales. Mismo autor que menciona un pasado oscuro de Jimi en el que debido a la pobreza vivió en Nueva York a expensas de una mujer de la vida galante, y que en esa ciudad, entre Harlem y Greenwich Village, donde creció Robert De Niro, Jimi desarrolló su habilidad musical. Tocó para Little Richard, Solomon Burke y los Isley Brothers. Esa experiencia del blues negro influenciaría lo que años más tarde aplicaría a su música y lo llevaría a ser quien fue. Su fuerte vínculo con la música de Bob Dylan, su ídolo, y la música clásica de Mozart, Händel y Bach fueron siempre lo que más disfrutó. Con algunas bandas y con cierto recorrido en la música, la vida de Jimi Hendrix cambiaría en septiembre de 1966, cuando el antes bajista de la banda The Animals, Chas Chandler, fue a un café en Greenwich Village a petición de Linda Kidd, la novia de Keith Richards. Esta le había contado sobre el talento de un joven guitarrista que tenía un estilo y una técnica nunca antes vista. Chas, quien en esos años estaba obsesionado con la canción Hey Joe de Tim Rose, creía que la canción podía ser un éxito. Como si los astros se alinearan aquella noche, Hey Joe fue la canción que tocó aquel joven por el que había ido a ese café. Lo que había visto era un virtuosismo para la guitarra. Acabo de ver al mejor guitarrista en mi vida, así declaró en el documental Seven Ages of Rock sobre aquella noche. Supo que el camino no estaba en Estados Unidos, sino llevarlo a Londres. Él se encargaría de que el mundo escuchara la fuerza de la naturaleza. Jimi aceptó ir, poniendo solo una condición: conocer a Eric Clapton de Cream, lo que dio pie a un suceso muy conocido en la historia del rock, aquella noche en la que Chas cumplió su promesa y lo llevó a conocer a Clapton, noche en la que, por su talento, al subirse al escenario con ellos, Eric se sintió humillado y quedó impresionado por el virtuosismo de Jimi, tanto que abandonó el escenario a media canción.
Esa noche comenzaba la leyenda, que junto al bajista Noel Redding y Mitch Mitchell en la batería, daría inicio al periodo de The Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix hizo suyo Londres de inmediato, supo dominar la psicodelia y dejó a todos sorprendidos por esa fusión del blues, el jazz, el R&B. Su apreciación fue tal que músicos como The Beatles o los Stones reconocieron su gran talento. The Jimi Hendrix Experience impactó a la escena del espectáculo y comenzó una revolución que abrió un horizonte sonoro. Llevó al blues al límite de su máxima expresión. Osciló entre lo sublime y lo peligroso con los álbumes Are You Experienced y Axis, Bold as Love. El éxito y la fortuna llegaría tan rápido como empezaría el declive, pues en medio de la grabación del tercer disco, Ladyland, Chas, quien había llevado a Hendrix a Londres, dejaría de colaborar con él, harto del abuso de Jimi por las sustancias y las discrepancias por el manejo de dinero. Eddie Kramer concluyó el proyecto y Hendrix regresaría a Nueva York. 1969 marcaba el fin de una década convulsionada y un nuevo comienzo en la carrera de Jimi, quien ahora iniciaba el proyecto Band of Gypsys. En agosto de aquel año se llevó a cabo uno de los festivales más conocidos en la música y la cultura del siglo XX, rodeado de muchas historias a su alrededor. 500,000 personas se unieron a un movimiento. Dentro de aquellos 32 actos presentados del viernes 15 a la mañana del 18 de agosto, Hendrix tendría la que para muchos fue la presentación más importante de su carrera, marcada por un alto patriotismo y una entrega total en aquel festival de Woodstock. Abrir su presentación con una deconstrucción del himno de los Estados Unidos y tocar la versión más incendiaria de The Star Spangled Banner abre el debate entre si fue un acto de patriotismo o un acto de protesta ante el momento que vivía el país. Era el punto cumbre de su carrera como músico, pero su vida personal pasaba por otra situación. Sus relaciones sentimentales, las cuales llegaron a inspirar algunas de sus canciones, fueron también las que de a poco lo consumían. Su personalidad fue cambiando por el abuso a diversas sustancias y a su alcoholismo. Su aspecto, para inicios de 1970, empezaba a cambiar. Parecía de mayor edad a la que realmente tenía. Decepcionado de la industria musical y con la presión encima de las giras, el 18 de septiembre de 1970, la estrella se esfumó para siempre. Murió de forma inexplicable mientras dormía. Al igual que otros de los miembros del club al cual ingresaba, su deceso está marcado por cosas que dan pie a muchas teorías. La corta, pero fructífera carrera de un músico extraordinario que disfrutaba y transmitía su amor a la música en el escenario, llegaba a su fin, para así dar paso a la leyenda, el que para la desaparecida revista Life catalogó como el semidios del rock y para la revista Rolling Stone fue el guitarrista más grande de todos los tiempos, el que era uno solo con su Fender Stratocaster, desafió la flexibilidad sonora y podía en un abrir y cerrar de ojos deconstruir una pieza y volverla a construir, sin duda alguna, uno de los pilares de todo un género y uno de los referentes más importantes para el mismo. Su legado de 3 discos con The Jimi Hendrix Experience y un en vivo ya como Band of Gypsys fueron su aporte musical en los 4 años en que estuvo vigente, suficientes para convertirse en leyenda. Porque se podrán tener 1000 debates sobre si es o no el mejor guitarrista de todos los tiempos. Al final, solo queda disfrutar de su arte, porque Jimi Hendrix no tocaba la guitarra. Jimi Hendrix le hacía el amor a la guitarra.